los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación, a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad y que vuelta a vuelta nos está dando las peores consecuencias. Don Julio Cortázar, justamente no podía faltar. Hablando en esa entrevista que le había dado la televisión española a propósito de la autopista del sur. Sí. Pero me pareció brillante, ¿no? Poder pensar el automóvil como idea de libertad, que en ese momento la contaba también en un contexto en que él había quedado en un atasco, que casualmente como que él se encontraba en el medio de su propio cuento. De la autopista del sur. Sí, y ya que estamos hablando ya que estamos con literatura, vamos a recomendar un libro a propósito de la cultura del automóvil, que es La tiranía del automóvil, que pueden encontrar en internet. La tiranía del automóvil, lo googlean así. Su autora es Roxana Kramer, con K. Roxana Kramer. La tiranía del automóvil está en PDF, se lo pueden descargar. Y hay allí una interesante puesta en cuestión de esta cultura de la muerte, que es la cultura del automóvil. Bien. Vamos, tremendo fatalista en la cultura de la muerte. Sí. Bueno, vamos como cebándonos. Vamos a arrancar para salir un poquito, ¿no? De la muerte, claro. Yo tengo el Taunus en el taller igual. Sí, ahí está. Bueno. Arranquemos entonces con hablando de taller, los chicos que acá tenemos en el piso, que estuvieron ya durante todo el programa acá acompañándonos, a Belén y Emiliano, Emiliano era el anterior, Belén y Francisco de la Bicicueva. Hablando, es un taller comunitario justamente de autobici reparaciones. A ver que nos cuenten ellos qué es esto. ¿Qué es esto? Y dónde funciona, un poco para que la gente conozca cuál es la experiencia. Bueno, primero gracias por la invitación. La Bicicueva es un taller de autorreparación de bicicletas, en donde nos juntamos un grupo de amigos a aprender y a enseñar entre todos a arreglar las bicicletas, porque creemos que es una forma de autosostenernos nosotros mismos para nuestro transporte. O sea, nosotros usamos las bicis todos los días y para tratar de no depender de otras personas. Es algo... Aprender... En Barracas funciona, ¿no? Sí, funciona en Barracas. Es el espacio de la Biblioteca Popular de Barracas, donde también funcionan otros talleres. También fomentando la autosustentabilidad en el caso de la comida, por ejemplo, con la huerta. Y también funciona un espacio de hackers, por así decirlo. Sí. Con el de los hackers buenos, no de los malos. Claro, hay hackers buenos, hackers malos, como todo en la vida. Como todo, claro. Policías buenos, policías malos. Claro. Sí. ¿Hay policías buenos? Bueno, señor, todo en la vida. Pablo dijo que hay policías buenos. Tenés fascistas buenos, fascistas malos. La dirección de la Bicicueva es en Aristóbulo del Valle, 1851, abajo de la autopista, entre Aristóbulo del Valle y Herrera, en Barracas. Bien, Francisca. No, les quería preguntar esto de la cultura de la bici, ¿no? Porque ahí vi en la página que decía, vamos a las bicis. ¿Y qué dificultades nos encontramos hoy sosteniendo esta cultura en contraposición a esto que hablábamos de la tan arraigada cultura del automóvil de la muerte? ¿Qué pasa cuando nosotros defendemos a las bicis? Bueno, en realidad hay que pensar también que la cultura del automóvil existe y es fuerte. Sí. Si no, no sucedería esta epidemia silenciada, que es la cantidad de muertes que genera el uso del automóvil, la polución, etcétera. Pero la cultura de la bici yo no sé si existe como tal. Nosotros en la Bicicueva tampoco nos generamos unos debates demasiado refinados en cuestiones verbales. Nuestro ejemplo por lo general viene con los hechos. Vos llegás y hay un pañol, hay un montón de herramientas para que vos las uses, repuestos, todo gratis. Nosotros creemos que la autonomía se genera así, desde el ejemplo. Viene gente que quizás, si pones una A con un circulito, no se acerca. Eso sucede mucho, lamentablemente. Pero bueno, en realidad ese es un debate que yo creo que se va a dar eventualmente, o hay que darlo, porque no hay una cultura de la bici. Hay una necesidad de la bicicleta. Hay una necesidad. Hablaban del cuento de Cortázar,
yo creo que si se puede generar una diferencia entre ambas culturas, y ojalá sea así, pero es una opinión entre muchas, ojalá que más gente piense así, ¿no? Que se ve, claro. Pero creo que el automóvil lo que promete es esto es la promesa de la modernidad, ¿no? Y un poco levantar la idea de volver hacia atrás en la modernidad, buscar algo que sí nos sirva, tiene que ver con una cultura nueva. Explorar otras opciones. Sí, Bien, pero en realidad también hay una moda que es muy fuerte, hay un gran mercado alrededor de la bicicleta y también hay una necesidad, porque el transporte en Buenos Aires empeoró, hay una falta de inversión espantosa y yo creo que mucha gente, yo tengo una tía que ojalá esté escuchando, Sí, vive en le Salta, mandamos pero un ojalá ¿Cómo que se esté llama? escuchando, Silvia. ¿Qué tal? Tía Silvia, saludos. ¿Sabés qué dice mi tía Silvia? Que antes el que usaba la bicicleta, si era morocho estaba haciendo los mandados y si era rubio estaba haciendo deporte. Mirá. Claro. Es Claro, cierto, ahora la los clase media no le estereotipos, tiene miedo claro, a eso. Claro. Vos contaban recién que hay herramientas y hasta repuestos a disposición de los vecinos o de quien vaya. ¿Cómo se financia eso? Nosotros tenemos un bicicletero amigo, el Colo. Un saludo para el Colo. Un saludo para el por Colo, favor, en un amigo. Rivadavia 777. ¿es? Por ahí, ¿No? Rivadavia 700. Que bueno, él nos guarda los repuestos que la gente usualmente tira porque creen que ya no sirven, pero nosotros los volvemos a utilizar porque efectivamente, bueno, algunos no, pero la mayoría todavía se pueden utilizar y eso es interesante también en el nivel de reutilizamiento de las cosas. Para no tirar todo como estamos acostumbrados, esto ya no sirve, lo tiro y no es así, es como se puede dar una segunda oportunidad al repuesto y nosotros nos encargamos de juntarlo y de ponerlo a disposición de quien lo necesite. En realidad el Colo es nuestro mayor donante Proveedor. donante de bicipartes, pero en realidad Órganos. mucha gente se acerca a las herramientas, por ejemplo, las conseguimos todas también por donaciones de gente que se acerca. Es raro que alguien te done una herramienta porque cuando no sirve es porque está rota. Claro. Pero siempre hay gente que se acerca al taller y nos regala algo, nos deja o cuadros inclusive. Claro. Ahora no sé cómo andamos de cuadros, pero en un momento teníamos un montón y se trabajan, no tenés que dejar nada. Para nosotros incluso es un alivio que no tengan que dejar dinero porque necesitaríamos a alguien fiscalizando eso. Claro. Siempre está también el vecino que se acerca y nos dice, chicos, miren, necesito arreglar esto. Nosotros depende de quién sea, tal vez es una señora que no puede y la ayudamos y nos dice, ¿y cuánto es? Y no aceptamos plata y muchas veces igualmente nos dejan porque dicen, no, pero ¿cómo? Igual nos deja Para ayudar, y bueno, claro. claro, todo sirve obviamente. Tenemos que pagar la luz, el gas, como en cualquier lado. Claro. Hacemos por lo general eventos. Nosotros tenemos un Facebook y ahí siempre viene a tocar alguna banda o hacemos alguna proyección. Y con la barra, obviamente que la entrada es libre y gratuita, y con la barra de ahí sacamos alguna monedita para ayudar a la biblioteca. La biblioteca no nos cobra a nosotros por estar ahí. Y con lo único que hacemos, colaboramos con El mantenimiento. el mantenimiento, las boletas, etcétera. ¿Cómo es el Facebook de la bicicueva? La bicicueva. Bicicueva. Buscarla, Ahí hay una, así mismo, momento, barra es la una bicicueva. página, porque hay un grupo en México que se llama La Ah, Bicicueva. Pero tiene espacio, es la bici Eso. espacio cueva. Claro, Ese la mente de La Bicicueva todo junto. Ahora, si te vas a México para ir a la barraca, bueno, también está en vos, ¿no? Digo, los oyentes y las oyentas son gente muy particular, la de este programa. Sí, Pensaba en esto que decías, Francisco, respecto del tema del mercado o de la cultura que se ha abierto nueva. Y en particular hay esta idea promovida desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con esto de las bicicletas amarillas, que también genera como una contradicción al momento de plantear la bicicleta como algo positivo, ¿no? Porque uno dice, mirá, da Mauricio Claro. las bicis. Bueno, Pablo, pero a ver, Macri es un empresario, ¿o no? Ujú. Es Sí. un empresario ¿Cómo no? que es un muy buen empresario. ¿Qué hizo el tipo? Vio que se iba a generar ahí algo y apareció primero. Pero hace como cualquier empresario cuando ve un, ¿cómo le dicen de mercado? Como es un Nicho. un nicho de Un mercado. target. Encontró un target ahí. No es que ni Macri inventó la bicicleta, No, claro. ni nada por el estilo. Él vio que el transporte era una cagada, Ujú. vio que era muy barato poner bicisendas y poner este servicio público de bicis que además no llegó ni a la mitad de lo que había prometido cuando lo impulsó. Y lo quiso privatizar el año pasado, no lo dejó la justicia. Ujú. No sé si sabían eso. No. La justicia le prohibió porque él quería hacer una licitación para que eso pase a ser privado,
a ser concesionada. Sí, para que sean pagas las bicis cuando la... Entonces, ¿qué sucede? Yo personalmente, esto no es la opinión de la bicicueva no tiene una opinión formada, salvo cuando se generan quilombos puntuales que tenemos que salir a difundir. No nos dedicamos a profundizar estas cuestiones, pero para mí el asunto con esto es que es útil, sí. Si vos no andás en bicicleta desde los 12 años y tenés que salir a la calle, obviamente que si vos tenés el que va por Chacarita, ¿cómo se llama? El 44, sí. agarra Garmendia, sí. Ese es un desgraciado. Ese a mí un día de estos me va a terminar, yo voy a terminar en entampado Flores, basta Flores. Lápida, sí, claro. Sí, me va a llevar gratis ahí agarrado del guardabarro. Saludos a los compañeros choferes del 44, un amigo. Sí. Entonces, por ahí esa gente le sirve, lo encuentra protector. Un oficinista que sale del centro, bueno, es útil todo eso, pero tampoco hay que verlo como algo... El tipo es inteligente y obviamente que quiere sacar un rédito de todo esto, pero no hay que tomarlo ni como blanco ni como negro. El tipo está ahí, obviamente, va a currar lo más que pueda, pero cuando se vaya Macri las bicis van a seguir estando. No sé las bicisendas qué va a pasar, para mí no son muy útiles, personalmente. Son útiles para animarse a andar, pero una vez que ya estás andando son más una molestia, a mi juicio. Podríamos pensar que si en vez de que si se fomentara realmente o si hubiera un cambio cultural con mayor cantidad de bicis dando vuelta por la calle, habría un cambio estructural en relación a la cuestión del transporte, en relación a la cuestión cultural, el modo de vida, y de ¿no? la comunicación. ¿Es así o no? ¿O depende de otras cosas eso? Digo porque evidentemente cualquier medio de transporte está vinculado con otras cuestiones, ¿no? Es decir, sistemas políticos, sistemas económicos también, ¿no? Por eso pregunto hasta qué punto podría influir un cambio de esas características. ¿Cómo lo ven ustedes? Y nuestro sueño es que sí, obvio. Ajá. No hay que pensar tampoco que la bicicleta por sí misma, porque es el mismo problema del auto. Claro, por eso pregunto. Porque yo me puedo subir una bicicleta con una ametralladora y matar a un montón de gente, ¿no? No es que la bicicleta en sí misma va a ser buena para... ¿no? Pero bueno, cuando el cuento de Cortázar, en que se quedan todos atascados, también habla de un cambio en la función social de la calle, ¿no? Uh-huh. Cuando falla la modernidad tienen que salir y ver, bueno, a ver, y vos tenés un poquito de agua y empiezan a interactuar y a él le gusta una chica, qué sé yo. Yo creo que con el fenómeno de la masa crítica pasa un poco eso. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué opinión? Está bueno. Yo no participo mucho, pero sí, digamos. Sí, yo no participo mucho. ¿Sirve para algo? Y es lo mismo, no sé, hay gente que va para pasear, hay gente que va para putearse con un colectivero, y qué sé yo. Claro, siempre es una buena oportunidad, para putearte con un colectivero es una oportunidad. Claro. Yo no sé bien qué es la masa crítica, pero en serio. La masa crítica es, se juntan todos los primeros domingos de cada mes, es como una salida, una bicicleteada popular en defensa o en como promover la bicicleta. Y la idea es que es masa crítica porque van todos juntos, cerrando las calles laterales que cortan por una cuestión de seguridad de todos, como pasar como una masa todos juntos, y eso genera algunos inconvenientes en el transporte. Los automovilistas putean mucho porque la masa es a veces muy larga y por ahí están 10 minutos esperando y para ellos es una catástrofe. Quizás son 3.000 bicicletas, no estamos hablando de ese número, no sé cuántos son, pero son miles. Sí. Claro. Y bueno, ahí se generan un par de cosas que están copadas, algunas. Yo cuando iba, ahora hace bastante que no voy, hace mucho, porque se transformó un poco la cuestión. Como, hay mucha gente que va a pelear, mucha gente que anda en bicicletas que no sé, a mi forma de ver, como que no aprovechan ese tiempo que tienen con el auto para explicarle por qué andamos están en haciendo bicicleta eso, claro. y de qué manera creemos que funcionaría bien. Sí. Si no van al Hay choque, mucha Se pasa de la religión del automóvil a la religión de la bicicleta, de un dogma a otro dogma. Y que además es una hipocresía, porque si vos te querés ir a Córdoba, no vas a andar en... Bueno, hay gente que sí anda en bici hasta Córdoba. Sí, pero ¿cómo no? Claro, bueno, yo también. Un par de días, pero sí. Claro, pero todos nos vamos a subir un auto después, a ver, ¿no? Yo lo que iba con esto, con la comparación con el cuento ese, es que también con la masa crítica un poco lo que sucede es que cambia la función social que tiene la calle. Deja de ser una máquina para ir lo más rápido posible y pasa a ser también un fin en sí mismo, un paseo, compartir algo. Es algo muy... no sé, hace mucho que no voy, pero era algo muy carnavalesco la masa crítica. Claro. Era algo que siempre había algo Alegría para compartir. sobre ruedas. Y yo creo que también la incapacidad de entender eso por parte de alguien que está tocando bocina cuando sabes que no te van a abrir paso.
porque son miles de personas, no te van a abrir paso. Yo creo que esa incomprensión parte de una falta de voluntad. Antes, cuando empezó este tema de la masa crítica, era muy poquito. Claro. Y ellos iban con un volante y un caramelo pegado atrás, y se lo repartían a los automovilistas. A mí me parecía hermoso. No digo que hay que ser pacifista todo el tiempo, pero era una forma de... ¿Podemos repetir la forma de comunicarse con ustedes y hacia dónde tiene que ir el oyente? Pueden ir en cualquier momento, tienen un taller en los sábados. Sí, nosotros estamos en Barracas, en Aristóbulo del Valle y Herrera. Estamos todos los sábados, generalmente desde las 4, ahora en invierno tal vez desde las 3. Y sí, pueden acercarse con su bici, obviamente, si está en buenas condiciones, si quieren solamente chusmear y ver. Sí, aprender un poco. Claro, ¿no? o si, por ejemplo, tienen algo para hacerle a la bici, llegan con la bici y entre todos tratamos de ver qué es lo que tiene. Y siempre va a haber alguien que sabe más, que lo va a poder ayudar. Buenísimo. Está bueno y poder pensar un poco más allá de la mera cuestión del usuario, ¿no? Y pensar la cuestión del transporte en términos políticos. Y me parece que quizás esta es un poco la vuelta de pensar a la hora de este enfrentamiento supuesto que siempre tenés entre el peatón y el que va en un medio de transporte, cualquiera sea. Digo, para tratar de salir de esa dualidad, me parece que es interesante pensar toda la cuestión en términos políticos, que es lo que un poco intentamos hacer en el día de hoy.